Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes, que estamos acompañados del doctor Ronnie Díaz Burgos en este día, que él es neurocirujano pediátrico y hoy vamos a hablar con él sobre esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Pero así es mejor porque como que bastante complicado el nombre, doctor. Bienvenido de nuevo, qué bueno tenerle. Muy buenas tardes a todos y nuevamente el agradecimiento por la invitación a este programa, como siempre. Gracias. Es Sí, un como lujo usted acaba de decir, hoy acá. trataremos un tema, lo Así que es es. la esclerosis lateral amiotrófica, lo que muchos conocemos como ELA, o de Ela. acuerdo a un famoso beisbolista en la década de los 30 que lo padeció, que es la enfermedad del Lou Gehrig, porque fue un beisbolista bien conocido que padeció dicha entidad y la hizo famosa en los Estados Unidos por su afección a dicho personaje, por así decirlo. Ahí. ¿De qué se trata, Ok. doctor? Bueno, la esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa del encéfalo y tiene la particularidad de que afecta lo que se llaman las neuronas motoras de nuestro encéfalo, que son las encargadas de producir los movimientos. Cuando yo necesito mover mi mano, cerrar mi mano, esa información se genera en mi cerebro, en ese grupo de neuronas, y viaja a través de los nervios para yo poder ejecutar dicha acción. Lo que ocurre en esta entidad es que esas neuronas, con el pasar del tiempo, porque es una enfermedad de adultos, se degeneran y se traducen entonces como un trastorno en la motilidad, que va a ser de manera progresiva hasta llegar a una parálisis que puede incluso comprometer la vida porque afecta tanto los músculos que necesitamos para respirar, los músculos para la deglución, y al final lo que tenemos es como una parálisis progresiva de todos nuestros músculos, que puede llegar a una parálisis total. Eso es Y hay básicamente lo diferentes que es la tipos. ELA. Hay diferentes tipos Bueno, de este tipo de esclerosis. bueno, usualmente la clasificamos de acuerdo a si hay un antecedente hereditario o no. Por ejemplo, aquellos pacientes que dicha entidad se ha presentado en uno o varios familiares, decimos que es una esclerosis lateral amiotrófica hereditaria o familiar. Ahora, tenemos casos esporádicos, por ejemplo, en una familia que aparece un caso, pero no hay el antecedente. Entonces ahí estamos frente a lo que es una esclerosis lateral esporádica, por así decirlo. Básicamente la causa por la cual esa población de neuronas degeneran no está muy clara. Hay ciertas teorías, pero ninguna de ellas explican el por qué o cuál es la razón específica por la cual esas neuronas, específicamente esa población, porque no es que afecte todo nuestro encéfalo, sino esa población específica de neuronas que se encarga de la motilidad. Hay ciertas teorías, uno hablan de que hay un proceso inmunitario que afecta directamente esta población, a otro hablan de que hay una citotoxicidad que afecta a dicha población neuronal, pero al final todo esto se traduce como un trastorno de los movimientos de manera progresiva, que al final involucra prácticamente todos los músculos de nuestro cuerpo y, por así decirlo, deja paralítico al individuo, incluso comprometiendo, como dije, fenómenos automatizados como es la respiración al final de la enfermedad. Doctor Díaz, usted dijo que era una enfermedad de adultos. ¿Qué edad más o ¿Sí? menos empiezan a presentarse esos síntomas?
regularmente? Bueno, era una enfermedad que se presenta ya en adultos, aproximadamente entre los 40 a 70 años. La edad promedio es los 66 años. Se ha visto que es más frecuente en hombres, muchas veces asociado a hábitos tóxicos, por así decirlo. Pero como le dije al principio, no hay una causa, un punto clave que me explique el por qué esa degeneración. Por eso es que se incluye dentro de lo que son las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, por así decirlo, que afecta, como ya Doctor, dijimos, lo que es la unidad neuromuscular. doctor, ¿Sí? esclerosis. Este tipo de esclerosis lateral amiotrófica, ¿es lo mismo o es hermana de la esclerosis múltiple que tanto escuchamos decir por ahí que es muy frecuente? Bueno, ambas están englobadas dentro de lo que son las enfermedades degenerativas. La diferencia entre la esclerosis lateral amiotrófica es que esta afecta especialmente una población de neuronas, que son las que se encargan de Ok, la motilidad. Ahora, en la esclerosis múltiple, como el nombre lo dice, múltiple, lo que hay es una afección de todo el encéfalo, o sea, una, por así decirlo, una afectación difusa del encéfalo. El término esclerosis se aplica para denotar de la degeneración, o sea, la cicatrización producto de la pérdida de neuronas. Por ejemplo, en la esclerosis lateral amiotrófica se hace una cicatriz donde están, por así decirlo, las neuronas motoras que producen los movimientos. En la esclerosis múltiple, no solamente se afectan las motoneuronas, también hay afección de otras poblaciones de neuronas que tienen que ver, por ejemplo, con la visión, con la audición, con la cognición. Entonces, tenemos una afectación más de las funciones cerebrales, por así decirlo, en la ok. esclerosis múltiple. Pero ambas están englobadas dentro de lo que es las enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Ah, Bueno, en esa enfermedad degenerativa, ¿hay algún método? O sea, yo entiendo que no tiene cura, pero se puede frenar. no, sí, actualmente hay medicamentos que retrasan, lamentablemente, por así decirlo, la progresión de la enfermedad. Es como la demencia senil. Tenemos medicamentos que pueden retrasar el curso de la enfermedad, pero al final hay un deterioro de la funcionalidad nerviosa, en este caso de la motilidad. Por eso hay medicamentos que se pueden aplicar, pero como usted acaba de decir, no son medicamentos que van a hacer una cura de la condición. Pueden retrasar lo que es la consecuencia o el deterioro, en este caso, de la motilidad. De hecho, la historia natural de estos pacientes es que con el paso de los años, cada vez la fuerza muscular, que es lo que se ve afectado básicamente en estos pacientes, y en consecuencia de eso, la masa muscular se va perdiendo y terminamos en un paciente que al principio quizás lo que tenía era dificultad para agarrar objetos, luego eso se va traduciendo como una debilidad que incluso puede limitarle la deambulación, postrándole en una cama, luego hay afectación de los músculos respiratorios y por eso muchos de estos pacientes terminan en fallo respiratorio y necesitando oxigenoterapia e incluso un ventilador para poder asistir en esa función respiratoria al final de la enfermedad, lo que al final lleva penosamente a un desenlace fatal. Ahí. Sí. Doctor, no me venga a decir que las mujeres, ¿quién es más propenso a tener ELA? Bueno, se ha visto que es más frecuente en los hombres, pero no se sabe Oh, específicamente cuál es como dicen, la condición que predispone a esto. Incluso a veces se ha visto que hay ciertos hábitos tóxicos o la exposición a ciertas sustancias. Quizá eso se deba a que el hombre es que más, por lo menos en la antigüedad, hacía más actividades laborales, se iba fuera de la casa, pero actualmente se ha visto que es más ya frecuente tan en hombres. parejo, ya,
ya están Sí, parejos, ya exactamente. sale hombre y Si hay mujer. una condición ambiental, ya esa barrera ha sido ya sobrepasada, porque ya la mujer se ha integrado activamente a lo que es el ámbito laboral, no como en la antigüedad. Ahí Que- yo tengo una pregunta que ahí puede intervenir también Ana Mirta, como psicóloga, y es la familia. Tiene un papel muy importante en estas personas que estando bien de un momento a otro comienzan a tener todos estos síntomas y llegar a estar en esas condiciones que hasta como usted dijo, ventiladores necesitan. Yo quisiera que nos hablara sobre Ujú. esa etapa, la ayuda, el aporte, la parte familiar, cómo comportarse con ese paciente. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces comienzan de una manera como, lo tratan como cualquier enfermedad y no es así. Necesitan un cuidado especial. Yo Sí, quisiera así que es. ustedes dos ahí ya. Bueno, una de las características de esta enfermedad o de esta condición, por así decirlo, es que el individuo no pierde sus facultades cognitivas. O sea, no es como una parálisis cerebral donde se puede afectar el aspecto cognitivo. Son pacientes que están conscientes. De hecho, no hay dolor, puede haber calambre producto de eso. O sea que la única función de este individuo, porque es un individuo que se desarrolló, porque como ya dijimos, la edad de aparición ya es en los adultos jóvenes, 40, a partir de los 40 años. Son individuos que llevan una vida normal y de un momento a otro comienza a desarrollar síntomas que son progresivos. Es un individuo que ve que desde un individuo independiente, activo, productivo, por así decirlo, padre de familia, donde tiene responsabilidades, se ve de manera abrupta porque la evolución de dicha entidad es variable. Puede ser que la progresión de la enfermedad sea de muchos años, 10, 15 años, pero se ha visto casos que incluso ya el deterioro motriz es acelerado y en 2 o 3 años, por ejemplo, como lo había mencionado el Lou Gehrig, fue diagnosticado en el Ujú. 1938 y falleció a consecuencia de dicha entidad en el 1841. O sea, en 3 años hubo un deterioro tan avanzado que le causó el deceso a este individuo. Imagínense un individuo que es verbolista, que quizá para ese tiempo tenía todas las condiciones para manejar esa entidad, que viene sabiendo de ella desde 1869 cuando Charcot, un neurológico francés, la describió, eh, no hubo una progresión tan abrupta. Entonces eso afecta en el aspecto de la esfera psíquica al individuo, porque, bueno, no me puedo imaginar uno, por ejemplo, en mi caso, un productivo trabajando, que de un momento a otro, por una condición me vea postrado en una cama y dependiendo de alguien para que de hacer actividades como el aseo, la alimentación. O sea, eso afecta mucho al individuo y Claro, más si está consciente de dicha condición. puede, Entonces es Eso le una iba a patología preguntar, que debe de contar con el apoyo de los familiares. Ana. sí que puede Entonces, provocar ¿me mucha puede depresión. Sí. La depresión severa, exactamente. tanto Incluso una de las en el paciente como en las personas cerca de ellos, de su entorno. Sí, pero sufren con incluso ese estos pacientes tipo se ha visto que tienen una gran habilidad emocional, o sea, responden excesivamente a ciertas circunstancias, llanto, por cualquier situación, porque es una condición que afecta, da un giro de, como decimos, de 360 grados a la condición, a ese individuo, en todos los aspectos, por así decirlo. pero todavía no tiene ninguna cura, ¿no?
No, no tiene cura. Como dije, hay medicamentos que pueden eh, Desacelerar. retrasar, por así decirlo, retrasar lo que es el daño, la degeneración neuronal, pero no hay ninguna terapia específica para detener la progresión de la enfermedad. De hecho, muchos de ellos son medicamentos en etapa de ensayo, por así decirlo, que lo que se ve, algunos como el Rilusor, que es uno que se viene aplicando desde la década de los 90, ha sido el único efectivo pero ni siquiera este medicamento ha podido detener la progresión de la enfermedad al final. Doctor, y usted dijo que comenzaba a edad de 40 y algo de años, pero ¿hay algunos síntomas o algo que uno pueda, como decir, caramba, déjame ir al médico porque como que estos son los síntomas que pudiera ser del ELA? ¿Hay algo que nos haga, que nos alerte, algún síntoma que nos alerte para quizás no es que uno detenga la enfermedad, porque cuando va a comenzar, pues comienza, pero quizás la puede retrasar un poco? No se puede. ¿Qué síntomas Bueno, pudiéramos nosotros tomar en el cuenta? síntoma predominante es, como ya le he dicho, la debilidad muscular. Usted siente que cada día está perdiendo fuerza. Hay otra característica que es lo que conocemos como la espasticidad, la rigidez, fasciculaciones, que son esos movimientos que tenemos en los músculos, donde dicen, pero mira, se me está contrayendo el músculo. La parestesia, los calambres, Ay, Dios. no dolor, porque en sí la enfermedad no es una enfermedad dolorosa, sino hay alteraciones motrices como son parestesia, que es un trastorno de la sensibilidad. Básicamente es eso, porque a medida que esos síntomas se van exacerbando, vamos perdiendo funciones motoras en otras partes de nuestro cuerpo. Puede ser que comencemos con una debilidad en la mano, luego una debilidad en un pie, fasciculaciones, alteraciones de sensación de calambre, producto de la misma afectación neuromuscular. Otra característica es que el paciente va perdiendo masa muscular, porque a medida que hay una deshidratación, o sea, el músculo no recibe la señal de las neuronas motoras superiores que se encuentran en nuestro encéfalo, se van atrofiando porque no hay una contractibilidad del músculo. Y como que dicen por ahí, el músculo que no se usa se atrofia. No hay una señal nerviosa que le diga a ese músculo, muévete, porque no es un problema per se del músculo, como la distonía muscular, que donde el músculo es el que tiene el problema. Aquí no. Aquí lo que hay es una situación donde no se genera una señal nerviosa en nuestro encéfalo, en nuestro cerebro, que ordene a ese músculo realizar o ejecutar una acción, un movimiento. O sea, básicamente es Bueno, eso, doctor. la debilidad muscular progresiva, la atrofia muscular, producto de la atrofia vienen las fasciculaciones, las contracturas, lo que le llamamos la espasticidad, y todos los síntomas son eh, indicativos o característicos de esta entidad neurológica. Bueno, Ay, doctor, usted se le va a llenar el coso porque yo creo que eso es de la tercera edad. Nosotros todos vamos como con la debilidad y los dolores y las cosas. bueno, Ya usted sabe. No, Bueno, porque Anamita, aparte de lo que es el examen, las manifestaciones clínicas, también se hacen estudios radiológicos de imágenes que muestran que en estas áreas de nuestro cerebro hay una pérdida de volumen cerebral, específicamente en este caso oh, en los lóbulos ah, frontales, donde se encuentran esas neuronas motoras que ejecutan o producen los movimientos, para que entendamos. ay, doctor, se nos agotó el tiempo, Anamita, y quedamos con algunas vamos a terminar ya preguntitas. todo haciendo un tour Sí, por todos los yo me médicos. puse nerviosa, digo yo, ay Dios, porque ya que con los dolores y las cosas, digo, bueno, ya, sí es verdad que vamos a tener que ir No. al neurocirujano. Bueno, de que Doctor, está somatizando los síntomas. claro, ¿dónde podemos ubicarlo? Porque usted sabe que no hay una cosa más grande que le digan a uno que tal cosa da tal dolor, y una vez a uno le está doliendo todo, No, como pero dijo el médico. explicarse yo.
No es así. Imagínese usted, nosotros los médicos, cuando comenzamos la escuela de medicina, somatizamos todas las enfermedades. Ah, no, pues seguro tengo Así, eso también. Esto me pasó. Así es. así es. Número de teléfono, doctor, y ubicación, por favor. Bueno, prestamos servicio en el Centro Médico del Pacífico, en la Pedro Guido Cedeño, en el Distrito Nacional, en el Centro de Neurociencia, en el sector de Gascue. También estamos en el Hospital General Plaza de Salud, en el materno infantil, prestando consultas. Y el teléfono de contacto es el 809-877-6457. Ahí estamos a la orden de los pacientes que necesiten de nuestra asistencia y ayuda. Bueno, muchas gracias, doctor, por su tiempo, por siempre venir a nosotros a esclarecer los temas. Y de verdad, Namirta, bueno, por lo menos estamos más tranquilas. Sí, no hay que someter No, un día a la vez. Así es. sí, así es. Gracias, doctor. Ronnie Díaz Burgos estuvo con nosotros, neurocirujano pediátrico, y vino a hablarnos de este interesante tema como es el LELA. Y ahora, señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó